Nosotros somos representantes de la Fundación para la Integración de las Mujeres en las Tres Américas y venimos a visitarlos con el propósito de presentarlos, decir que tenemos ante la Cámara a una pareja constituida por Monseñor Podestá y su compañera Clelia Luro. Ellos nos van a abordar un tema muy original e interesante, que es el de los sacerdotes católicos romanos que contrajeron matrimonio. Entonces, le preguntamos a usted, Monseñor Podestá, si quisiera darnos sus antecedentes personales. Bueno, yo soy sacerdote católico y en 1963 me consagraron obispo y me hice cargo de la diócesis de Avellaneda, donde, modestia aparte, desarrollé una labor que yo no juzgo, pero que la opinión pública consideró muy novedosa y muy importante, como un nuevo estilo de sacerdote, mucho más humano, mucho más metido en la problemática social y hasta política, aunque no partidista. Y allí conocí a Clelia Luro, sí, para mí, para nosotros Clelia. Bueno, desarrollamos una importantísima tarea, porque si no hubiera sido por ella, yo no hubiera podido llevarla a cabo, como una colaboradora inteligente y sumamente eficaz. Y duré en el cargo de obispo hasta fines del 67, es decir, hasta los últimos días del 67, comienzo del 68, en que tuve que ofrecer la renuncia, en parte porque me la pidieron del Vaticano, en parte porque yo me sentí muy desagradado de continuar sin tener la confianza de la Santa Sede, del Papa. Y entonces dejé el obispado y continué mi tarea en forma más independiente, sin tener un obispado a mi cargo, hasta que 4 años más tarde me suspendieron el ejercicio del ministerio. Las razones de mi renuncia fueron sobre todo de tipo política. Después me dijeron que mi comportamiento no era socialmente aceptable y sobre todo me levantaron muchos problemas por mi relación con Clelia. Y en el año 72, para suspenderme el ejercicio del ministerio, esgrimieron la razón de que tenía que romper mi relación con Clelia, que yo no quise hacer. Eso es todo. Y ahora me dedico a una nueva actividad, pero dentro de la línea sacerdotal y episcopal. Y usted, Clelia, que Clelia se nos presente y nos cuente un poquito cuál es su función. Bueno, yo soy la compañera de Jerónimo desde el año 72, soy su mujer. Siempre tuve inquietud, viste, por devolver un poco a la iglesia el rostro que yo sentía que tenía que tener la iglesia y no le veía. Cuando lo conocí a Jerónimo me alegré mucho de poder trabajar a su lado, porque era un obispo que trabajaba sirviendo a los demás. No usaba del poder de su obispado para hacer una diócesis fría. La diócesis de Jerónimo era una comunidad, la curia. Era una diócesis obrera muy grande, la más grande de América del Sur. Y teníamos muchos proyectos, trabajábamos mucho con barrios, con la gente. Y pretendimos hacer algo que para mí era tan normal como lo es para la sociedad del siglo XX que vivimos, que es que así como los empresarios, o un presidente, o un ministro tiene una secretaria, pudiera un obispo tener una secretaria al lado y no un secretario. Sentía que quería dar un poco la imagen de la integración de la mujer dentro de la iglesia. Y entonces fuimos bastante tercos los dos, pero no nos arrepentimos. Yo lo hice con toda honestidad y con todo convencimiento. Viajábamos juntos a veces cuando había que ir a dar una conferencia, yo grababa las conferencias, desgrababa, publicó su primer libro. Claro, no era normal ver a una mujer siendo secretaria de un obispo
y menos, como me dijeron en el Vaticano, influenciando a un obispo. Porque para ellos el problema era que yo lo influenciaba a Jerónimo. Puede ser que era cierto, que Jerónimo conmigo maduró como yo maduré con él, en lo lógico. Pero bueno, y estuve al lado de él hasta que fue la renuncia, que como contó Jerónimo fueron muy difíciles en un país donde había un gobierno militar, una iglesia preconciliar que pudiera libremente querer dar Jerónimo una imagen de un obispo distinto, encarnado y diferente. Y entonces, bueno, se pidió la renuncia a Jerónimo, seguí trabajando a su lado, desgrabando intervenciones de Jerónimo, publicamos 4 libros, después vino el proceso militar y tuvimos que irnos del país, exilarnos, pero todo eso ya lo contará Jerónimo. No, Esa soy yo. Esa soy yo al lado de Jerónimo. Perdón, yo no quiero contar mucho, es cierto, lo del exilio fue muy importante para nosotros, nuestros viajes a Europa, por sembrar en la opinión pública internacional una idea clara de lo que estaba pasando en la Argentina, de lo que se estaba gestando, que después terminó en un tremendo baño de sangre, como sabemos, y en una situación muy decadente del país. Pero lo que quiero señalar es que en ese momento de mi renuncia, yo me sentía todavía un poco en el aire, me sentía completamente, digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y un día le dije a Clelia, pero Clelia, ¿qué puede hacer un obispo sin diócesis que no tiene cargo? Y ella entonces me dijo, con una visión mucho más madura, me dijo, tu diócesis va a ser el mundo entero. Y esto que parece una osadía, es lo que, si Dios quiere, podemos presentar ahora con nuestro trabajo presente. Yo le dije, tu diócesis va a ser la diáspora, o sea, el éxodo de todos aquellos que queremos vivir auténticamente, con libertad evangélica, un compromiso cristiano, no una diócesis física determinada. Bueno, yo para que no... Tarea en que ustedes se hayan empeñado en esto. Bueno, hay un aspecto concreto, muy concreto, que es el de aglutinar a todos los sacerdotes católicos que se han casado, que son muchos. Evidentemente es un número que la mayoría de la gente, aún la católica que está muy informada sobre la Iglesia, no conoce. Es una realidad que abarca, suelen decir 90.000, entre 90 y 100.000, son más, porque entre 90 y 100.000 son los que han pedido la dispensa. Pero muchos se han casado, han dejado su ministerio y no están contabilizados. Es difícil contabilizarlos. En algunos países sí. Y este movimiento, yo lo llamo a propósito movimiento. En la Argentina estamos más acostumbrados al concepto de movimiento por razones de tipo político. No es una institución, no es un partido, no es una simple asociación, es un movimiento, es decir, algo que aglutina una cantidad enorme de gente, muchas de los cuales no están ni siquiera afiliados, simpatizan, están vinculados, son muchísimos, no todos son activos, por eso es un movimiento en el cual hay elementos más activos, dinámicos, y esto se ha organizado muy bien, primero en Europa. Yo diría que hay 3 sitios donde este movimiento está muy organizado, con una organización, como he dicho, flexible, amplia, que son en Europa España, Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Alemania e Italia, sobre todo. Existe en Inglaterra, en Checoslovaquia, pero fundamentalmente allí las asociaciones son fuertes. Cada una tiene sus órganos de expresión, sus comisiones.
Y después el otro sitio donde están muy organizados es en los Estados Unidos de Norteamérica. Y finalmente aquí es una asociación muy fuerte, que es la de Brasil, los sacerdotes casados de Brasil. A propósito de esto, quiero decir que hemos hecho 3 reuniones internacionales. La primera le llamaron sínodo, que es una denominación clásica de la Iglesia, donde un sector de la Iglesia se reúne para deliberar. Nosotros queríamos, o los organizadores de ese sínodo, que yo presidí también, me invitaron a presidir, porque era el único obispo casado que muestra la cara. Hay muchos obispos también casados, muchos no, unos cuantos, pero no dan la cara o están ocultos o se han retirado de sus funciones. Yo me consideré en la obligación de integrar esto y después, si Dios quiere, podremos decir por qué. Le llamaron sínodo porque queríamos ser un grupo de sacerdotes casados, sí, pero nos sentíamos parte de la Iglesia y era muy importante en un momento en que había mucha marginación de los sacerdotes casados. Después, al terminar ese sínodo, decidimos hacer la federación. Es una federación de movimientos para mostrar que cada uno tiene su autonomía, hay un pluralismo, cada uno tiene su fisonomía. Hay unos que tienen características más definidas que otros. Y esa federación internacional también yo salí electo vicepresidente. Salimos con Clelia. Después voy a decir también, ella va a decir por qué. Hicimos un segundo congreso, este fue en Roma, el sínodo fue en Roma, el segundo congreso fue en Roma, y el tercero también fue en Roma. Y ahora tenemos en perspectiva para el año 90 la cuarta reunión internacional, que va a ser en Ámsterdam. Sí, pero antes que eso, tenemos un encuentro, llamémoslo encuentro, o congreso latinoamericano, en Curitiba, ahora a fines de enero del próximo año. El primer encuentro. Será el primer encuentro latinoamericano. Para los brasileños será el 9º encuentro nacional, para nosotros será el primero latinoamericano. Y estamos muy empeñados en este encuentro, que no va a ser muy numeroso porque solamente van a asistir representantes, pero hemos recorrido América, no todo lo que hubiéramos querido porque eso supone una disponibilidad económica muy grande que no tenemos, pero Clelia, porque yo no pude en ese momento moverme, ella fue la encargada de llevar y de visitar los otros grupos, desde Colombia hasta el sur, hasta Chile y Uruguay, pasando por Paraguay, Perú, Ecuador, y en Colombia, además del grupo de Cartagena, el grupo de Bogotá. Fue muy interesante. Yo hoy no puedo... Sí, yo quiero decir algo. Vos podrías decir que los has visitado. Sí. Yo los conozco epistolarmente, por carta, ella los conoce personalmente. Sí, porque como como te dice Jerónimo, en el mes de mayo a Cartagena. De este año 89. De este año 89. En Cartagena hay un grupo muy interesante. Uno de ellos, el presidente, es Hugo Aceros y Leonor. Porque por eso te digo... Lo que tiene este movimiento nuestro es que es de sacerdotes casados y sus mujeres. O sea, no queremos que sea de curas casados, sino de parejas de sacerdotes con la mujer. Porque lo que yo siento y sentimos todas es que lo que hace falta, así como en un mundo cruelmente machista existió el feminismo, pero yo creo que en esta época, ya acercándonos al año 2000, tiene que venir la integración del hombre y la mujer. Bueno, lo que yo encontré en Cartagena, que volví muy contenta de los grupos, un grupo muy bien logrado, de parejas, 6 o 7 parejas. Uno de ellos es el presidente, que es Hugo Aceros y Leonor, que trabajan con 17 asentamientos campesinos para formar líderes campesinos. Porque este movimiento nuestro no es por luchar para que el sacerdote lo dejen casarse, eso sería muy pequeño para nosotros, porque además
muchos de nosotros ya lo hemos hecho, ¿viste? Y seguimos viviendo y no perdemos la lucha, ¿sí? Pensamos en lo que viene. En Cartagena el grupo era muy interesante, después estuve en Bogotá, que también fue muy lindo el viaje. Fui a Quito, en Quito me encontré con un grupo muy lindo también. Quise hacer un video en la televisión y no pude porque los videos que yo llevaba de Europa estaban en otro sistema, pero que algún día podamos llegar con un video nuestro. Y bueno, y después fui a Perú. Y ahora hemos ido a Uruguay con Jerónimo, como dijo Jerónimo, a Paraguay y a Chile. Ahora yo te digo que como mujer, todas las mujeres lo que queremos con este movimiento, y por eso muchas veces tenemos que tomar la palabra, porque sobre todo te digo que la institución, la iglesia, es la institución más machista del mundo, porque en la conducción las mujeres callan, ¿viste? Y bueno, lo que queremos es dar un testimonio de integración de la mujer, de que el hombre respete que la mujer hable, que escuche, que uno madure con su forma de ser y ellos maduren con nuestra intuición, y ver si podemos ir haciendo que el mundo sea un poco menos duro de lo que es. No sé. ¿La iglesia autoriza estos casamientos, Jerónimo? Bueno, la iglesia desde Juan 23 abrió la posibilidad de que los sacerdotes se casaran, pero con una condición terrible. Tiene que hacer como una especie de juicio, dar razones, a veces medio agraviantes para el sujeto, y finalmente a veces le ponen trabas, obstáculos, tardan en contestar, y finalmente les imponen la condición. Al principio le imponían la condición de que si se casaba se fuera del lugar, desapareciese, que nadie supiese que se había casado, cosa que no fue posible mantener, pero siempre siguen exigiendo que el sacerdote renuncie al ejercicio de su sacerdocio. Y lo sujetan a una condición canónica, es decir, jurídica, legal o legalista, de reducción al estado laico, lo cual es un absurdo. Porque si la Iglesia en su teología sostiene que el carácter de sacerdote no se pierde, entonces, ¿qué significa eso de reducción al estado laico? Significa una vejación. Implica que el que acepta esa condición dice: yo no soy más sacerdote. No solamente no ejerzo, sino no soy. Y al principio en la Iglesia querían presentar a esos sacerdotes como ese no es más cura, ese ya no es más cura, ese dejó de ser cura. Cosa que es falsa. Primero porque ese ser humano que un día eligió el sacerdocio sigue sintiendo su compromiso de trabajar por el mejoramiento del mundo, por la difusión de los principios del Evangelio, y además porque es una cosa que generalmente se ignora, pero supinamente, es que ese sacerdote puede, en caso de necesidad, y la Iglesia lo autoriza en esa situación, puede celebrar misa, confesar, bautizar, administrar sacramentos, predicar. Entonces tiene las facultades, sino que las tiene inhibidas, las tiene como encerradas, pero potencialmente tiene todas las facultades que tiene cualquier sacerdote. Entonces no es reducido al estado laico, eso es una vejación aparente. ¿Y qué otra cosa podríamos decir? Esto ha traído aparejado una cosa que al principio era terrible, lo que podríamos llamar discriminación o marginación. Ese no es más cura, es un apóstata. Ese, no sé si mis oyentes recuerdan la época en que decía colgó la sotana, ¿no? Ahorcó los hábitos, decían en el idioma yanqui. Ahorcó los hábitos. Es un blasfemo. Y no es cierto. La gente después en la realidad ha visto que muchos de estos sacerdotes que se han casado son excelentes personas, han formado excelentes parejas y excelentes familias,
y están desarrollando cada uno en su lugar una tarea, pero sumamente valiosa. Precisamente esta inhibición del ministerio de administrar sacramentos y dar bendiciones y repartir medallitas ha hecho que el sacerdote, que ya no puede hacer más eso porque se lo prohíbe la Iglesia, encuentra otros ámbitos de acción en la docencia, en la asistencia de niños pobres, de niños discapacitados, de personas discapacitadas, campesinos, obreros, estudiantes. Está ejerciendo ministerios, que es la gran voz de búsqueda, es el gran tema de búsqueda hoy en la Iglesia y sobre todo en nuestro movimiento. Nuevos ministerios. Este hombre ejerce su sacerdocio, ejerce su ministerio en un banco, en una cátedra, en una asociación sindical. Esto es muy lindo y es muy promisorio. Entonces no se trata de un movimiento asociativo, de protección, de defensa y quizás también de reivindicación. Qué linda pregunta. Eso también podría entrar y al principio entró, pero es mucho más que eso. Hay que reconocer que dentro de ese carácter polivalente, como movimiento donde cada grupo tiene sus características propias, hay sitios donde el movimiento tiene un carácter un poquito más reivindicativo, ¿no? Sobre todo en los sitios donde ya la Iglesia tiene una fisonomía más humanista y donde los obispos son más acogedores. Pongo el caso típico Estados Unidos. Hay muchos pastores protestantes casados, en todas partes, están acostumbrados. El clero católico disminuye, ellos están acostumbrados a tener un sacerdote por cada 1000 fieles. Y ahora más de la mitad de las parroquias o de los centros de la Iglesia están sin su titular. Entonces están desesperados porque vengan los curas casados, que son muy buenos, hasta las monjas los llaman para pedir retiros. Y entonces en Estados Unidos sí tienen un objetivo bastante manifiesto de reintegración, de integración de los sacerdotes católicos a la vida del ministerio, siendo casados. Algunos acá en nuestra latitud latinoamericana ven esto con cierta preocupación, porque quieren mucho más, que es lo que voy a decir ahora. Pero yo creo que todo es bueno, porque estos sacerdotes integrados con los otros sacerdotes van a hacer un aporte humanístico, sobre la realidad, van a aportar realismo, va a ser muy importante. Pero en otros países, y sobre todo en Latinoamérica, estamos acuciados por la problemática de la teología de la liberación, los problemas sociales, la marginación de nuestros países, en nuestros países subdesarrollados. Entonces, los sacerdotes que se han casado se han integrado con la realidad. La realidad nuestra se despreocupa de si hay parroquias con cura o sin cura, se despreocupa de la atención sacramental. Queremos ser fermento en la realidad social latinoamericana. Y así hay en España. Hay una situación intermedia, pero muy peculiar, muy curiosa. Ellos quieren atender a las comunidades, pero ya no en parroquias, sino en pequeñas comunidades. Entonces está en una situación también muy peculiar y muy interesante. Yo lo que quisiera sintetizar es que en Latinoamérica hay una presencia que yo llamé en ministerios nuevos. Somos menos organizados, tenemos menos presencia, pero estamos más volcados, más integrados con la realidad. Como conclusión, yo quiero manifestar una convicción, pero tremenda, ¿no? Una convicción de una fe muy profunda. No solamente nosotros, pero en gran medida nosotros, los curas casados, los movimientos de sacerdotes casados, vamos a cambiar la Iglesia. Lo que no pudo hacer por decreto
el Concilio Vaticano II lo vamos a hacer nosotros ahora con la gente. La gente quiere otro tipo de sacerdocio, quiere otro tipo de iglesia, y esto lo estamos forjando nosotros, aunque sea como un modelo. ¿Qué sienten las mujeres frente a esta situación de discriminación y marginación? Bueno, primero que nada te contesto que sos de la Fundación de la Integración de las Mujeres. Vos sabrás lo que sentimos las mujeres, ¿no? A veces en Europa me han puesto a mí, la mujer del obispo es feminista. Y no es eso directamente lo que siento. Bueno, yo pienso que Jesús, cuando vino al mundo y trató con la mujer en una forma tan diferente de lo que trata la institución iglesia, que parece la antítesis de lo que era Jesús. Jesús, con María Magdalena, se dejó echar perfumes, Jesús se acercó a la mujer, Jesús rompió con la forma de ser de aquel tiempo en que con la mujer eran, bueno, suerte que no nos tocó vivir esa época nosotras con la conciencia de hoy, pero la resurrección se apareció a la mujer, no se apareció a Pedro ni al Papa primero, sino que se apareció a Magdalena, que fue la que anunció su resurrección. O sea, la institución, a nosotros, a las mujeres dentro de la iglesia, siempre nos han hecho sentir como niños, ¿viste? Un poco más que animalitos, pero menos que varones. Siempre somos las mujeres que estamos o al servicio, o como decía San Pablo, la mujer debe callar en la iglesia, pero hasta hoy siguen diciendo lo mismo, sin darse cuenta que San Pablo vivía otra realidad histórica sobre la mujer que no es la de hoy. Y tenían que ir veladas. Y ciertamente, y bueno, también teníamos que ponernos velos en la cabeza, después nos sacaron el velo, podíamos entrar sin velo a la iglesia. Pero en el movimiento nuestro, yo lo que siento con más fuerza, que hace un rato Jerónimo decía, y a veces nos cuesta mucho, porque el sacerdote ha sido educado para vivir solo. La mayoría son machistas. Para mandar y para hablar. Son buenos, ¿ves? Son buenos, son especiales, pero son machistas, son autoritarios, siempre saben todo, no se dan cuenta que la mujer aporta al varón una dimensión que al varón le falta. Entonces la iglesia no tiene teología femenina, tiene una teología de machista, digamos. A mí con Jerónimo me costó menos, pero me costó bastante al principio también, y más porque era obispo, así que algunas cosas nos fueron muy difíciles a nosotros dos, pero estaba muy abierto a mí, y eso nos ayudó a irnos forjando mutuamente, porque yo digo que así como de la unión de un hombre y una mujer nacen los hijos, de la unión de un hombre y una mujer que se integran, nace un pensamiento. Jerónimo ya hoy no es el que era antes, ni yo tampoco. Pero hemos hecho entre nosotros dos una integración tan grande que hemos madurado y nuestro pensamiento hoy no es el mismo. Y eso es lo que queremos nosotros para nuestro movimiento. Porque Jerónimo, sin darse cuenta, a veces también dice, por ejemplo, me llamaron y presidí el sínodo. No, nos llamaron y presidimos el sínodo. ¿Ves? Es una cosa que yo no he querido interrumpir, pero sé que él no lo dice porque no me sienta a mí al lado suyo. Pero ya es una idiosincrasia que tienen. Entonces la mujer, generalmente al lado del sacerdote, queda callada. La culpa no es de ellos, la culpa fundamentalmente es nuestra. Que no, aunque nos cueste, no interrumpimos, no hacemos oír lo que pensamos. Y bueno, muchas mujeres del movimiento sufren bastante, han tenido bastantes problemas, pero a medida que avanza la pareja, se hacen unas parejas lindísimas, como te dije al principio. Entonces uno ya no se siente así, como vos me preguntaste y como yo te decía al principio. Ya nos sentimos integradas y nos sentimos sobre todo, yo siento en mi espalda el peso de la mujer. Cuando yo muchas veces digo, bueno, no, está hablando Jerónimo, él es el obispo, tiene que hablar, lo están escuchando. Dentro mío siento no, pero yo tengo que hablar, porque no es Clelia la que habla, es la mujer la que habla, y tengo que dar el testimonio. En el caso mío es más difícil todavía porque
La gente quiere escucharlo a él. Él dice que no, que lo más importante soy yo, pero no es verdad. Pero yo tengo que tomar mi lugar. Bueno, Y eso lo digo, viste, para el movimiento de ustedes, lo digo para las mujeres que puedan ver esto, que la culpa no es del machismo, de los varones. La culpa es nuestra también. Que nosotros tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar. Y bueno, Clelia logró en la comisión organizadora del último Congreso Internacional, exigió, pidió la palabra, ya tiene que haber una mujer, y 5 minutos para cada uno, 5 para el varón y 5 para la mujer, dijo Clelia. Y tiene que hablar un teólogo. Y Clelia dice, tiene que hablar un teólogo y tiene que hablar una teóloga. Y logramos que fuera una mujer a dar una lección de teología, incluso teología, y fue muy buena. eso también. En los hechos todavía perdura, como dijo Clelia, porque los curas están acostumbrados a mandar, a decidir, y porque las mujeres están acostumbradas a achicarse. Pero en principio, nosotros, no en la práctica, en la realidad, pero en principio superamos esto. Por ejemplo, en nuestro último boletín, de acá nuestro, de Argentina, planteamos toda esta temática de la mujer. Y esto está planteado en todas las revistas. Acá tengo la revista de Bélgica, la revista de España, son revistas muy buenas, la revista de Francia, la revista de Italia, la revista de Brasil. Ay, me olvidé de tener la revista Yankee, porque como yo no leo inglés, no la uso. Me la tengo que hacer traducir. Y el boletín internacional. En todos estos números se trata de este problema, de que el movimiento es un movimiento de parejas y del lugar de la mujer. Y acá tenemos un artículo muy lindo. Nos queda un tema también. Ah, no, perdón. De parejas, pero porque el planteo que yo veo que tenemos que madurar nosotros y estudiarlo y avanzarlo, es ¿qué es el sacerdote? ¿Quién es sacerdote? El sacerdote, el único sacerdote es Cristo. Del sacerdocio de Cristo participamos todos los bautizados, y los no bautizados a veces más que los bautizados, ¿no? Entonces yo tengo el sacerdocio bautismal, ¿no? Entonces el sacerdocio especial del cura, que Jesús en su tiempo vino a romper, porque Jesús en su tiempo vino a enfrentar a esos doctores de la ley, ¿no? Ya no usen anillos ni fajas, no busquen ser saludados en las plazas, no ocupen los primeros lugares en las asambleas y no llamen a nadie padre. Nosotros llamamos al Papa, lo llamamos Santo Padre. Los obispos tienen fajas y anillos, buscan los primeros lugares en las asambleas. El poder corrompe. El día que la Iglesia católica, o todas las iglesias, porque en todas las iglesias pasa también lo mismo, sientan que el que está arriba es el que está para servir, que es el principal responsable de entregarse a los demás y de responder a los demás y no de mandar, el día que se dé vuelta eso, ese día realmente yo creo que el cristianismo va a renacer. No necesitaremos violencia, ni guerrillas, ni nada, porque si realmente el cristianismo, como dijo una vez el Che Guevara, que era católico, el Che Guevara dijo, si los cristianos en América Latina hubieran sido realmente cristianos, la revolución ya se hubiera hecho. Lo que pasa es que eso no sucede, porque si vos realmente querés vivir lo que Cristo vino a enseñarnos, querés la justicia, querés la paz, querés el amor, y el mundo sería distinto, pero no somos así. Yo quiero insistir algo que marqué, pero no lo suficiente, lo referí sobre todo a América Latina, y es que nosotros, como curas casados, nos sentimos muy comprometidos con la dinámica del mundo, la problemática del mundo, la problemática social, la marginación de los pobres, de los desheredados, etc. Y acá, dentro de esta marginación, hay un tema que Clelia lo tocó tangencialmente, y es el tema que muestra más claramente el machismo absurdo y anacrónico de la Iglesia. La Iglesia no elige para cargos directivos, para puestos sacerdotales a la mujer.
la mujer lo tiene vedado y todavía, lo digo con respeto, el Papa insiste en esta situación. Y yo creo que es un equívoco, es un anacronismo. Ya las iglesias anglicanas han aceptado mujeres, sacerdotes y obispos. Y vendrá el tiempo en que las mujeres ocuparán el rango y el cargo de obispo, eso no me cabe la menor duda. Vendrá el tiempo en que el pueblo será sacerdotal. Sí, se acabará todo eso del sacerdocio especial. Pero ahora inmediatamente tiene que manifestarse en la iglesia que a la mujer se le da un lugar equivalente a los lugares que se le da a los hombres. Esta pseudo tradición de que la mujer no está llamada al sacerdocio es una cosa que deriva de los equívocos ancestrales de otras épocas culturales e históricas. Bien, para finalizar esta nota, ¿ustedes quisieran agregar algo en particular que deseen decirnos? Bueno, no, yo cuando te estaba hablando hace un rato de la integración de la mujer y que me estabas preguntando cómo nos sentimos, quería decirte que yo, haciendo un esfuerzo, porque me costó, pero lo terminé, y escribí mi autobiografía, porque creo que ahí relato muchos episodios de mi vida en donde yo tuve que ir madurando lo que hoy siento, pero enfrentando situaciones y tratando de ser fiel a mi conciencia y a lo que la vida me iba poniendo por delante. Entonces recopilé todo a pedido de Jerónimo y escribí mi autobiografía, que algún día se la pasaré a la fundación. Gracias. Nada más. Jerónimo. Bueno, yo sí quisiera agregar otra cosa en la cual va hermanado junto en el mismo nivel mi preocupación de tipo sociopolítico con esta preocupación mía, llamémosla eclesial. Yo no distingo, porque algunos me hacen esta decisión, vos te ocupás de lo eclesial, nosotros nos ocupamos de lo social. No es cierto, yo me ocupo de lo eclesial como un medio de influir sobre lo social. Para mí el objetivo final es el hombre, es la sociedad, es el mejoramiento de este mundo, de esta sociedad humana, que sea más justa, más fraterna, que viva más en paz y en justicia. Y si me muevo con los sacerdotes es porque pienso que ellos, con su experiencia de sacerdotes casados, con la experiencia de las ventajas y de las dificultades que han encontrado en este nuevo estilo de vida, son un elemento de primera para empujar esta transformación de la sociedad a la cual ya me referí. Yo creo que vamos a cambiar la iglesia, pero no por la iglesia misma, vamos a cambiar la iglesia para que el cambio de la sociedad sea más efectivo. Y en esta visión, yo no quiero reducirme a mi grupito, a mi clan, a mi país. Yo quiero hacer un llamado latinoamericano, porque en Europa ellos lograron en lo político y económico la integración europea. Nosotros tenemos que lograr la integración latinoamericana en todos los terrenos. Y estos grupos, que para mí son grupos proféticos, no me voy a achicar con esta palabra, si somos grupos proféticos porque anunciamos lo que viene, lo que va a venir. Estos grupos tienen que vincularse en toda Latinoamérica, porque tiene que venir la integración política, la integración económica y la integración cultural latinoamericana. Si no, la dinámica del mundo nos va a arrollar. Los países del este, los países del norte nos van a arrollar. Nosotros los latinoamericanos tenemos que salvaguardar lo nuestro. Desgraciadamente se van a cumplir 500 años del famoso descubrimiento de América y no supimos defender lo nuestro. Quedó sepultado. Ahora somos un pueblo, lo digo con orgullo, ya sea racial o por lo menos culturalmente somos mestizos. Esta realidad latinoamericana tenemos que potenciarla nosotros para bien del mundo. Nada más. Gracias.